Bien, considerábamos entonces que la logística turística pues, es un tema fundamental en el manejo y administración de más empresas, ¿no? En la empresa en la que nosotros estemos. Inclusive decíamos que no necesariamente nosotros debemos pertenecer pues, a un área administrativa, a un rango, digamos, de administración o de presidencia necesariamente, sino más bien el tema de la logística juega un papel fundamental en pues en el proceso habitual de cualquier empresa. Inclusive se habla de cualquier rango que nosotros manejemos, ya sea secretario, pues eventualmente manejar algún departamento, administración, pues presidencia, gerencia de algo, ¿no? Entonces, voy a hacer una pequeña retroalimentación de lo que habíamos visto la semana pasada. Recuerdan que, bueno, en cuanto a la logística, decíamos que es más allá de todo es un proceso, ¿no? Es el proceso de proyectarnos, de pensar, de implementar y controlar básicamente el flujo que se da desde un producto inicial para transformarlo eventualmente, todo el proceso que da o que se da durante su transformación hasta llegar a un producto final, pero no termina allí, sino más bien después de esto retomamos una información pues generalmente la sé llamar yo de satisfacción, una retroalimentación, un feedback de todas las personas, clientes o turistas que han utilizado nuestros servicios. Bien, basándonos en esto, decíamos que básicamente es un proceso, ¿verdad? Entonces, habíamos comenzado con un pequeño cuadro, pues, de un tipo de proceso tal cual, que mencionábamos, por ejemplo, que era servicio, a continuación era el costo. Representa obviamente, ya lo decíamos también, que tenemos que considerar el menor coste posible, o sea, la menor inversión que nosotros podamos tener en cualquier producto, servicio, etcétera, ¿no? Con el afán de, obviamente, de garantizar que nuestra empresa no vaya a tener exceso de gastos. Sin embargo, al obtener un producto, digamos, en teoría, que sea de menor costo, no quiere decir que bajemos nuestra calidad. Siempre el tema de calidad siempre será recompensada o compensada con servicio. Recuerden que yo les puedo vender a ustedes sin ningún problema un papel que realmente en teoría no serviría para nada. Pero si mi servicio va mucho más allá de lo que ustedes esperan, pues estoy excediendo expectativas y sin problema se dice que un buen vendedor pues puede vender lo que a mí se me antoje, ¿no? O sea, así de sencillo. Entonces, vamos a considerar el tema de servicio, costo, la calidad, como les decía, para llegar a un objetivo final y obviamente una satisfacción, satisfacción de nuestros clientes, del turista como tal. ¿Ya? Entonces, eso habíamos visto a grandes rasgos en lo que compete el tema de logística, que, como vuelvo y repito, no obedece netamente a un rango jerárquico como se hacía anteriormente, sino más bien el tema de logística, si bien es cierto, forma parte fundamental de una administración, que no se puede dejar de lado la logística, pues de hecho corresponde a a cualquier persona o cualquier parte del equipo que está formando esta empresa. Habíamos dicho que dentro de su historia, pues, el tema de la logística comenzó o partió pues de un año en específico. Santiago, ¿me puedes recordar en qué año comienza pues el interés de la logística como tal? Híjole, profe, no me acuerdo. Ya, alguien que se acuerde, eventualmente José Ignacio. ¿Alguien tiene idea de cuándo inició el interés en la logística como tal, logística empresarial como tal, ¿no? En los setentas, A las mediados, sesentas. a mediados de los 60, perfecto. A mediados de los 60 comienza el interés, pues, en el tema de la logística turística, bueno, en la logística como tal, empresarial, ¿no? Sin embargo, transcurre cierto tiempo, en teoría, hasta 1979, donde se da una madurez de toda esta logística. Ya se va haciendo cambios necesarios, se va considerando muchas cosas que eventualmente van fallando. Recuerden que un proceso de mejora siempre consiste en eso, en verificar qué es lo que estuvo fallando en todo el proceso
y obviamente hacer los cambios inmediatos y necesarios para que esto marche de la mejor manera. Entonces, dentro de las bases históricas, pues está que habíamos comenzado en 1960 y va avanzando pues su madurez logística, de procesos, de cambios, etcétera, hasta el año de 1979 como tal. Y en 1980 ya se vuelve indispensable en todo el tema administrativo de cualquier empresa, ¿no? Ingresándose o metiéndose la misma en cada uno de los procesos que conlleva el tema de una mejora de calidad, de servicio, etcétera, en todo el ámbito empresarial, ¿no? Entonces, habíamos visto hasta esa parte. Ahora vamos a continuar. Sí. De una forma eficiente y para mí lo... Sí, coméntame nomás. ¿Me están escuchando? Sí. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Bien, habíamos dicho entonces, como bien mencionaban, es el hecho de tratar de una forma eficiente absolutamente todos los productos que conlleva el proceso de manejar cualquier empresa, eventualmente cualquier parte del equipo que conlleva una mejora, ¿no? Entonces mantenemos la logística, se dice que hoy en día se mantiene absolutamente en todo. Si bien es cierto, y como les mencionaba anteriormente, es parte ya de una administración que de ley tiene que tener una logística, pues hoy en día se considera que la logística está abarcando todos los procesos de una empresa, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con lo que les mencionaba. Para considerar la importancia de esta logística turística, pues se deben pues, tener en cuenta muchísimos otros factores, pues estudios y científicos o personas enroladas en este tema, en el tema tanto de logística como de desarrollo económico mundial, han considerado que estos tres factores que vemos aquí en pantalla son los que factibilizarán o son los que encabezarán la economía mundial del tercer milenio. Los tres factores, como vemos, es el turismo, las comunicaciones y la informática. Se basaron en eso, considerando pues que por más que yo salga pues a dar una vuelta en la playa, automáticamente estoy generando turismo, todos lo sabemos. Entonces, eso genera ya automáticamente una economía en todos los sectores, pues, en el lugar en el que yo estoy visitando. Pero ¿cómo pude yo acercarme a la playa? Justamente por el tema de comunicaciones. Me basé en que obviamente por conocimiento, porque pues muchas personas me han dado referencias, etcétera, de que eventualmente cierto lugar de la playa, pongamos un ejemplo X, digamos que Puerto López, ¿verdad? Yo sé que está lejos, pues yo sé que pues básicamente estará unas 6 horas de aquí de Cuenca, entonces se debería considerar el hecho de que, bueno, digo, hay playas que están mucho más cercanas, pero ¿qué me llama la atención de Puerto López? Entonces ahí entra el tema de comunicaciones, porque jerárquicamente yo entendí pues que esa playa es sumamente limpia eventualmente, que existen muchos más atractivos, como por ejemplo avistamiento de ballenas, pues conocer muchos más sectores que están súper cerca de Puerto López, como eventualmente los frailes, pues puedo conocer la comunidad de Agua Blanca, etcétera, ¿no? Entonces, me llama la atención y veo cómo puedo desenvolver el tema turístico allá, así que viajo. Para ello, considerando que yo tenía ya una referencia, vamos al tercer sector o factor, que es la informática. Pues a través de esto, hoy en día, pues, claro está, yo pude conocer, y ustedes saben que hay muchos portales, inclusive aplicaciones, que permiten, pues, caracterizar un destino turístico. Se me ocurre, si yo quiero irme ya poníamos un ejemplo, eventualmente Luna Volcán, que es una hostería que está en Baños de Agua Santa. Anteriormente se llamaba Luna Runtún. Si es que quiero ir allá, pues primero que nada me sirvo de todas pues, las opiniones o
qué sé yo, características principales de esta hostería, un spa, veo toda la información que conlleva esto, entonces ahí hago uso de la informática. Entonces, por eso es que los expertos pues indican que estos tres factores son los que principalmente aportarán mayor economía mundial, más allá del tema de exportación de productos, etcétera, ¿no? Sabemos que el turismo maneja un importante ingreso en cada uno de los sectores donde se van a visitar. Entonces, ya habíamos dicho que la importancia radica en esto, ¿no? Turismo, comunicaciones y la informática. Y estamos haciendo un ejemplo súper básico y sencillo de la importancia que esto menciona, ¿no? Sin dejar de lado el tema de logística que esto representa, sabemos muy bien que en cada uno de los destinos que nosotros vayamos pues a visitar, eh, cada pequeño sector, cada pequeño negocio inclusive, debe mantener su propia logística. Y ahí es donde entra el tema de satisfacción, porque si bien es cierto, yo estoy viajando a otro lugar, pues a mí qué me interesa, que me vaya súper bien, recibir no solo lo que yo espero capaz, sino más bien que alguien exceda las expectativas que yo estoy llevando y además no regresar con mal sabor de boca porque algo me ocurrió, porque no se portaron bien conmigo, porque ocurrió algún accidente que se podía premeditar, etcétera, ¿no? Entonces, en eso se engloba pues el tema de la logística turística, que es bastante interesante en este caso. Quiero ponerles a ustedes en consideración y hacer un hincapié en este caso, porque si bien es cierto, me parece que en ciclos anteriores yo les mencionaba la importancia de un servicio, que más allá de vender un producto, un bien o un servicio como tal, sería el tema de vender o promocionar una experiencia al usuario, al turista, al cliente, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, de eso depende muchísimo la logística que nosotros estemos implementando en ese proceso, en ese servicio, en esa empresa, etcétera, ¿no? Indistinto de cualquiera que sea. Y vamos a hacer un ejemplo súper práctico de, por ejemplo, si es que yo voy a Puerto López, vamos al mismo ejemplo de que yo viajo a Puerto López, 6 horas de aquí, llego fatigado, estoy ya en un restaurante muy cercano a la playa, totalmente relajado y tranquilo en vista de que ya llegué, ¿verdad? Sin embargo, mi experiencia no resulta tan enriquecedora porque al llegar, primero que nada, nadie se acerca a mí para preguntarme qué es lo que deseo, eventualmente dejarme la carta, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya causa malestar en mí, en mi familia, en las personas que estemos viajando. Perfecto. Se me ocurre que recién a los 15 minutos se me viene a entregar o nos vienen a entregar una carta. Ya la experiencia no resulta agradable para comenzar. Entonces, se dice inclusive que dentro de la logística, y como ustedes bien saben, la primera impresión es la que cuenta. Por ende, se debe considerar y tener muchísimo cuidado en que el primer encuentro con nuestros clientes, turistas, etcétera, es el que va a marcar la diferencia en lo posterior. Porque ustedes bien saben que si yo eventualmente llegué, se me ocurre, sin saludar a nadie y comportándome mal, automáticamente creo una resistencia en todas las personas que estén escuchándome. Volviendo al ejemplo, estoy mucho tiempo esperando ya la carta, eventualmente nos dejan a los 15 minutos. Bien, yo veo que en la fotografía, por ejemplo, está un manjar, o sea, algo espectacular. Y me viene el momento que me sirven, igual después de bastante tiempo, me sirven un plato que es completamente distinto al que yo pedí. Entonces, ahí entra el tema nuevamente de que eventualmente pudo haber fallado la logística dentro del proceso de cocina. Ya no es proceso de atención en el salón, sino la logística falló en el proceso de la cocina como tal, ¿no? No se hicieron los alimentos que yo pedí, eventualmente, si yo pedí, qué sé yo, con corvina y me trajeron picudo, pues ahí entra nuevamente el proceso que está por detrás de la cocina. Y la camarera, perdón, la mesera me dice, sabe que ya le servimos con picudo porque ya se nos terminó la corvina. Ahí entra falla en el proceso de compras. Y así es un ciclo sumamente importante que se debería considerar en el tema de la logística. Si bien es cierto, nosotros estamos ahorita hablando de la logística turística, recuerden que dentro de los, eh,
de todos los procesos turísticos, pues habíamos visto ya el tema también de servicios, que entra restaurantes, pues bares, etcétera, ¿no? Todos, absolutamente. Entonces, vemos que realmente es una cadena. El tema de la logística jamás puede fallar. Entonces, si falla un departamento, si falla un proceso, automáticamente está repercutiendo en el resto de procesos, finalizando pues en una insatisfacción y generando a su vez pues clientes o turistas que ya decía que se llamaban los turistas o clientes terroristas, que generarán pues puntos en contra bastante importantes en nuestra empresa. Entonces hay que considerar bastante lo que estamos de momento mencionando, ¿no? Quiero que igual ustedes se pongan a pensar en que realmente si ustedes algún momento pues piensan abrir un negocio, una agencia de viajes, nada, absolutamente nada debe fallar. Y para esto lo importante es prever cualquier situación, poner en mente el peor de los casos, hacerse un panorama imaginario eventualmente de lo que podría pasar. Eventualmente, si no nos pasó, pues algo podría pasar en determinado momento. Y esto sí se debería considerar. Por eso es que les hago este hincapié para que ustedes tengan en cuenta todos los factores que pueden afectar tremendamente el desempeño eficiente de una empresa, ¿no? Entonces, bien, ya estamos en este ámbito. Vamos a ver. Eh, Volviendo al tema turístico, se dice que por parte de la Organización Mundial de Turismo en su informe del Tourism 2020 Vision o 2020, se pronostica pues que para el año 2020, esto le estoy hablando de que se sacó originalmente en el año 2015, esta pequeña frase que ustedes ven aquí. Según la Organización Mundial del Turismo, pues se determinó que en el año 2020 se pronosticaba que los ingresos turísticos excederían los 2 trillones de dólares. Se considera obviamente a nivel mundial, ¿no? Por tema de viajes, por compras, por demás actividades turísticas que estamos considerando. Pero ahora volviendo al tema y estando ya en el año 2020, ¿ustedes piensan que esto llegó a 2 trillones de dólares? No, por el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, aquí te hago una consulta y una pregunta, estimado Santiago Pesantes. ¿Qué crees tú que pasó? Ya sabemos obviamente cuáles son las circunstancias que existe esta pandemia, que no estaba previsto en su defecto, pero ¿cómo le ves tú que ha afectado principalmente el turismo? O sea, vemos que es un tema súper importante. Y han habido varios webinars inclusive de cómo ha afectado y qué es lo que uno pretende o debería hacer a nivel empresarial para medio solventar un poquito el costo que esto implicó, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto? ¿Qué pasó? O sea, si bien es cierto, tú me dirás, no hay un tema de consideración, pero aquí sí jugaba un factor importante la logística del turismo como tal en la OMT. Entonces, ¿por qué ellos se adelantaron tanto a prever que eventualmente existirían 2 trillones de dólares de ingresos por el ámbito turístico? Bueno, yo pienso que ellos ya tenían como que algo ya especificado lo que iba a pasar en este año, básicamente. Entonces, como usted bien lo dice, nadie sabía lo que iba a pasar, o sea, referente a lo de la pandemia, que ya están 3 meses todo varado. Entonces, pienso yo que ellos cada año, un ejemplo, en enero ya tenían ellos planificado cuánto iba a entrar económicamente. Entonces, esta vez les falló y básicamente no tenían como que un plan así, como decir, un plan B para poder tener una remuneración extra ya de algún otro lado. Entonces, básicamente ese precio que está ahí de 2 trillones, no, creo que no va a llegar ni al millón, así, porque Claro, básicamente en un mes pienso que no, todo enero o sea, se estaba trabajando normal, pienso que no hayan llegado a 1 millón de dólares o a 1 trillón, por decirlo así. Entonces, básicamente por esa parte.
Y bueno, con lo que decían ahora que van a hacer, bueno, turismo, entonces tal vez por ahí, o sea, puede llegar a una cuarta parte, pero no va a llegar del todo a ese mismo precio que ha estado con años antes. Claro, claro que sí. De hecho, bueno, de acuerdo a las cifras que se han estado manejando hoy en día, se presume que para, en teoría, reactivar un poquito la economía que se originó pues por estos meses de pandemia, que de hecho no sabemos hasta cuándo va a seguir este tema, pues se dice que más o menos tardarán unos 10 años en una reactivación casi igual a la que teníamos antes de febrero, por ejemplo, que todavía no iniciaba este tema. Bueno, si bien estaba en otros lugares, pues no era un boom que prohibía pues el transportarse a otros países, etcétera, ¿no? A no ser que, claro, una prohibición hacia otros países en específico no se originó. Pero si consideramos un referente versus el año 2019, pues siempre se hace una planificación turística. En el Ecuador se llama el plan de tour, que se lo hace pues previo al inicio de un año. Por ejemplo, en el año pasado hicimos el plan de tour 2020 en el instituto, también formó parte como tal, ¿no? Para hacer un desarrollo turístico y marcar ciertas pautas en las necesidades que eventualmente vaya a tener el país con respecto al ámbito turístico. Por ejemplo, esta altura decía a sectores privados como hoteles, hostelería, etcétera. ¿Cuáles son las líneas que han tenido? Vamos a instituciones educativas, por ejemplo, el tema de salir a un ámbito ya profesional, por qué no había trabajo, por ejemplo, para todos, etcétera, ¿no? Entonces, este plan de desarrollo turístico o plan de tour siempre se lo realizaba pues previo al inicio de este nuevo año y tampoco, para ser francos, pues tampoco se consideró que eventualmente vaya a existir a nivel mundial una pandemia de este nivel, ¿no? Entonces, se tomaban pues, puntos muy específicos de que tenía que atacarse o considerarse para hacer un desarrollo turístico como tal, pero nunca se pensaron las peores situaciones. Entonces, aquí es donde yo también llamo al tema de la conciencia para no ir tan a nivel macro, sino más bien considerar en nuestra empresa qué es lo que podría fallar, qué es lo que podría ocurrir si este algo pasa. Es por ello que muchos hoteles, y ustedes deberán saber, aquí en la ciudad, en el país, en el mundo, cerraron hoteles y muchísimas empresas, ¿no? Porque realmente no podían abastecer, ni siquiera para pagar a sus empleados sin haber trabajado absolutamente nada. Entonces, bueno, como me dejó bastante preocupado, porque este tema de, bueno, yo estar, por ejemplo, el hotel Dorados con 69 años, en teoría, en el mercado, ¿no? Como tal en la ciudad. Era un hotel pues, bastante fuerte, muy bien cimentado, pero con esta pandemia pues se cerró. Y no solo el Hotel Dorado, sino se cerró Mansión La Casa, pues se cerró también Mansión Vizcaya, pues la Feria Vázquez, etcétera, ¿no? Entonces realmente un grupo bastante pudiente y Súper. poderoso y considerado a nivel, pues, que se podía manejar sin problema cualquier circunstancia, más no ese tipo. Coméntame, Santiago, ¿tienes alguna inquietud? Y lo que pasa es que la mayoría de lo que usted estaba diciendo se estaba entrecortando el audio. O sea, era No como que, escuché nada, profe. sí, profe. Sí, profe, creí que era mi internet, no le entendí. Ya, lo siento. Bueno, les voy a explicar súper Me rápido. quedé desde que, bueno, luego de que mi hijo Santiago acabó de hablar, de ahí ya no le puedo escuchar Ya, nada. Pensé que era perfecto. mi Les internet. voy a repetir súper rápido este tema. Se decía pues que entonces el tema de planificación que no se consideró en la OMT, pues nadie tenía pues pensado que iba a ocurrir una pandemia de este grosor, de este calibre. Entonces, si vamos a un sitio o a un ámbito mucho más pequeño, como puede ser nuestra empresa, pues nosotros también deberíamos considerar qué es lo que eventualmente puede ocurrir. Algo, o sea, nosotros cuando ya creemos o tengamos nuestra propia empresa, debemos considerar el peor paisaje que nos puede ocurrir para tomar medidas sobre este asunto. Pues se decía que a nivel de las cifras que se está manejando, pues dentro de todo el mundo eventualmente tomará unos 10 años en volver a retomar una economía o estabilizar un poquito la economía que teníamos hasta el año 2019, que era relativamente buena, con altos y bajos, pero más o menos 10 años, imagínense lo que en pocos meses se destruyó, tomará 10 años básicamente en reactivar un poquito la economía a todo nivel. Es por eso que les decía, nosotros tenemos que en nuestra empresa pues considerar qué es lo que podía pasar o podría eventualmente ocurrir. Vamos a temas pequeños que realmente estarían en nuestras manos cambiarlas. No así, por ejemplo, y les hacía hincapié en lo que ha ocurrido en varias empresas que cerraron sus puertas a nivel pues, nacional, local e internacional. Voy a poner el ejemplo del Hotel El Dorado, en el que yo trabajé muchísimo tiempo y pues llevaba 68 o 69 años, si mal no estoy, en la ciudad. Muy bien cimentada esta empresa, bastante estable, ¿no?
Sin embargo, sus puertas cerraron sin poder ni siquiera tener acceso para pago a sus empleados. Claro, hablamos que solo la empresa Hotel El Dorado pues manejaba dentro de las instalaciones del hotel como tal a 85 personas, 85 trabajadores. Fuera de eso fue pues Fuego Mar, Fuego Grill, Mansión Vizcaya, Mansión Alcázar, Joyería Vázquez, todas cerraron ya sus puertas y pues, se acogieron al causal 6, que sería bueno que ustedes también lo puedan investigar a través del Ministerio de Trabajo, en el que determina que como yo me doy de quiebra, o sea, estoy en quiebra con mi empresa, y esto no me da obligación pues a pagar absolutamente todo lo que debería yo pagar a mis empleados. Sin embargo, al cerrarse ya la constitución empresarial, el hecho de cerrarse ya el nombre comercial, la razón social, etcétera, yo no podría nuevamente, cuando esté establemente mejor económicamente, abrir una nueva empresa hotelera Cuenca, un nuevo Hotel El Dorado. Automáticamente eso ya no existe. Deja de existir dentro de este causal 6, que sería bueno también que lo investigue. Entonces, eso es el tema de considerar dentro de la logística, ¿no? Si bien es cierto, hablábamos que la OMT se basa en el plan de desarrollo turístico de todos los países, como habíamos nosotros también asistido en el plan de tour, que es el plan de desarrollo turístico, que asistió el instituto como tal para el desarrollo turístico. Esto lo maneja el ministerio como tal, ¿no? Haciendo sedes en varias ciudades. Entonces, nunca o jamás se pudo prever que iba a ocurrir una pandemia de este grosor. Entonces, se veían típicos temas como, por ejemplo, desarrollo privado, qué es lo que está pasando a nivel organizacional o a nivel educativo cuando salen y no encuentran eventualmente trabajos fácilmente. Entonces, para eso nos sirve el desarrollo del plan de desarrollo turístico, ¿no? Que es el plan de tour, que como les mencionaba, se lo realiza previo al inicio de un nuevo año. Bien, eso en este tema. Para el profesional que trabaja en el campo de la logística, en teoría todos nosotros cuando formemos parte de un equipo empresarial, esta tendencia y pronósticos de crecimiento del turismo representan un gran desafío al cual deben enfrentarse debido a las características de los servicios turísticos que hoy en día requieren de flujo de personas y bienes, información que requiere un turista y la satisfacción en la cadena de consumo. Que les bien les decía hace un momento, todo está enlazado pues en los tres factores principales que decíamos que era el ámbito turístico, comunicación y la informática como tal, ¿no? Entonces, aquí sí se debería considerar que el profesional de todo el ámbito turístico debe enfrentarse a muchísimas características que de hecho son cambiantes todo el tiempo. El flujo de personas y bienes, en el primer caso, no será el mismo, por ejemplo, que el próximo año, que eventualmente de aquí a el próximo feriado. Entonces, tenemos que prever cualquier tipo de situación. La información que requiere un turista siempre tiene que ser veraz y adecuada. Yo no puedo decir, oiga, a un turista cuando vendo eventualmente un paquete turístico, decirle usted va a visitar, por ejemplo, las Islas Galápagos, qué sé yo, un hotel 5 estrellas y le mando un hotel 3 estrellas. Entonces la información siempre tiene que ser veraz, adecuada y precisa, a tiempo, etc. Con el turista clientes en general, hablemoslo como tal. Para lograr una satisfacción en la cadena de consumo que ya habíamos explicado también con un ejemplo súper sencillo, que era este tema de alimentación, por ejemplo, en un destino turístico. Entonces recuerden que la satisfacción va por todos lados, ¿no? Si yo llego, me atienden perfectamente, alguien me recibe en el restaurante, pongamos otro panorama al que había colocado, ¿no? Llego al restaurante, me recibe automáticamente una persona, me lleva a una mesa, eventualmente abre las sillas para que nos podamos sentar. Es la primera impresión que automáticamente me abrirá la mente para decir esto es excelente. Entonces vean qué papel importante juega el desempeño de la primera persona o el primer encuentro en un establecimiento o en un comercio, cuando yo esté ofreciendo un servicio, etcétera, ¿no? La primera impresión siempre va a ser la que cuenta. Ese es un hecho. Bien, el profesional logístico no debe obviar que el mercado turístico es altamente competitivo, donde el valor añadido cobra singular fuerza a través de la experiencia única.
Sería interesante que ustedes puedan visitar, por ejemplo, las páginas web o eventualmente visiten esta página que se llama TripAdvisor, donde está todos los establecimientos turísticos, restaurantes, pues hoteles, lodges, resorts, etcétera, que están afiliados a este TripAdvisor o donde un turista básicamente colocó una opinión al respecto. Aquí es bastante interesante jugar con la percepción que haya tenido cualquier turista que nos haya visitado. Y como les decía, la logística entra en todo momento. Si yo eventualmente obtuve una mala calificación o un mal comentario con respecto a una experiencia vivida por un huésped, por ejemplo, automáticamente tengo que ya sobrellevar ese tema. No solo llamar, ponerme en contacto con esa persona, pedirle disculpas, asegurarle que la próxima vez que nos visite, pues no pasará, invitarle a que ella misma sea parte de la experiencia de volver, a que se dé cuenta que eso no volverá a ocurrir. Y además tomar las cartas o tomar las cartas del asunto o las medidas necesarias para que eso obviamente no se vuelva a repetir. Se debe investigar, pues identificar cuál fue la falla, en qué proceso falló, etcétera, ¿no? Y ahí entra el tema este de la logística que les había explicado, que no solo obedece un proceso jerárquico de una administración, sino más bien la logística pues está en todos los procesos que habíamos mencionado dentro de un equipo empresarial. Partiendo de esto entonces, y para terminar casi, pues vamos a ver que dentro de un producto, de un servicio turístico, es el tema de la calidad y la experiencia que yo me llevo al adquirir o al hacer uso de este bien o servicio, ¿no? Dentro de calidad hablamos que tenemos la economía de servicios, que ya entra parte dentro de la empresa, y las expectativas cumplidas, que ya entra parte del turista o el cliente como tal. Si cumple las expectativas que yo tengo como calidad de producto o de servicio, pues estaría ya prácticamente del otro lado. Pero no deja de lado el tema de la experiencia, porque aquí vamos con la economía de las experiencias como empresa. ¿Cuánto me vale pues hacerle sentir bien así o de esa manera a un huésped? Si yo quiero que el huésped, poniendo el caso de un hotel, llegue, por ejemplo, a un hotel súper interesante, pues debo adecuarlo para que tenga gimnasio, para que tenga un jacuzzi eventualmente, no solo en su habitación, sino más bien se podría hacer un jacuzzi en general, eventualmente identificar las necesidades que tienen los turistas, ¿no? Entonces, vemos la economía de experiencias, ¿cuánto me cuesta generar esa experiencia en el cliente? Y esto será basado en las recomendaciones inmediatas que yo pueda obtener de ese bien, servicio, producto que yo ofrecí, ¿no? Automáticamente se genera, pues, una recomendación inmediata. Ojo, que aquí puede ser una recomendación buena o una mala recomendación, pues estaríamos convirtiéndonos nosotros en un punto en contra que cualquier cliente o turista no debería visitar, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con este tema. Entonces, ¿cómo hacer que nuestros productos o servicios valgan más? Ustedes no sé si han escuchado o les invito a ver en YouTube, pues hay en History Channel o un canal de History Channel en los que mencionan los grandes empresarios, ¿no? Bueno, está McDonald's, está, por ejemplo, el fundador de KFC, y está también Henry Ford, que generó, pues, o fue el precursor de elaborar productos en cadena, ¿ya? Entonces, aquí vemos que la leyenda cuenta que Henry Ford concibió esta idea de la fabricación en cadena de automóviles, obviamente, ya sabemos que Ford es una marca de automóviles, durante una visita a un matadero de reses en el cual él mismo percibió que para que salga un producto, pues, procesado, que entraba tal cual como animal, y salía directamente pues hablemoslo, con cortes de carne específico para nuestra mesa. Todo estaba enlazado en cadena, entonces todos los participantes de este equipo hacían que este producto sea procesado y sea terminado. Entonces, en eso se basó él principalmente para concebir esta idea de fabricación en cadena de sus vehículos.
y ya ustedes van a poder ver justamente allí en este documental que les invito a ver, que es súper interesante, que juega bastante con el tema de la logística y el marketing, ¿no? Es súper, súper chévere. Voy a buscar el link y les paso al aula virtual para que ustedes mismos lo puedan ver. Entonces, se juega aquí como una optimización de recursos y una eficiencia. Por eso es que menciono rapidez de la fabricación es consecuencia de eliminación de todas aquellas actividades que no sean estrictamente necesarias para producir el automóvil. Y ahí entramos nosotros como empresarios, eventualmente dueños de algún local, negocio, etcétera, en el que lastimosamente tenemos que pues apretar el bolsillo, como se dice comúnmente, y verificar qué proceso podría obviarse o qué persona está de más en nuestro establecimiento o que no simple y llanamente no debería contratar a otra persona para que desarrolle ciertas actividades que otra persona que ya está en mi empresa pueda desarrollarlas. Entonces, eso sí se debería considerar muchísimo, ¿no? La logística considera entonces todas aquellas actividades que son necesarias para conseguir un producto o servicio y elimina las innecesarias para su producción y las que no hacen que el cliente lo aprecie más. Basándonos en esto, hemos tocado varios puntos entonces, varios puntos de vista en el que juega la logística turística, como hemos visto en este caso, en el tema de experiencias, de vender experiencias más allá de servicios o productos, en el ámbito de ser muy cautelosos con lo que yo quiero vender, con la experiencia que brinde a un cliente o un huésped, ¿verdad? Entonces, todo eso se debería tener en cuenta para mantener, pues, a flote y, pues, que esté obviamente pendiente todo este tema, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto? Profe, tal vez Sí, cuéntame, Caro. con la tarea, ¿Ya? o sea, con la tarea que subió, tendríamos que hacer con todo lo que nos acaba de dar el producto turístico. Básicamente la tarea que fue subida fue referente a lo que tomamos la clase anterior. Entonces, si bien es cierto, les pedía pues un marco conceptual, etcétera, pues básicamente hablemos de la clase anterior, pero pueden englobar sin ningún inconveniente de una vez esta clase para que sea mucho más fácil para ustedes desarrollarla, comprenderla y a futuro determinarla, ¿no? Entonces, les pongo como opción. Si quieren de una vez incrementar algunos factores que hemos tocado en esta clase, lo podemos hacer. Sin embargo, estaba destinada netamente a la clase anterior, pero podemos hacerlo directamente con esta clase. Además, que les voy a subir una nueva tarea para la próxima semana para que ustedes consideren o cómo ha jugado la logística en este link que les comentaba que les voy a pasar, ¿no? Que es bastante interesante e importante que lo sepan. Es increíble porque uno le deja así, pucha, o sea, cómo cambió la situación de determinado emprendedor, pues haciendo pequeños o grandes cambios en su empresa, ¿no? Entonces, eso sí quisiera que lo determine. Así entonces, mi caro. De la clase anterior, pero si gustan también le pueden adicionar algo de esta clase que hemos tocado el día de hoy. Ah, ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, les voy a pasar entonces el link al aula virtual, al Moodle, para que ustedes lo puedan verificar. Con eso terminamos esta clase del día de hoy.